Hola, soy Erika de Lunalogía y este es el clima astral para jueves 19 de diciembre de 2024. Luna sigue su tránsito por Leo. Aquí nos da un poquito de fuego al mismo tiempo que te puedes sentir muy cansada debido al solsticio en arribo, que es pasado mañana, sábado 21 de diciembre. Entonces ya estamos muy cercanos, se va a sentir una ola. Es como que se siente un mixto, es siempre un puente este periodo. Donde estamos en una transición. Recuerda que siempre que el Sol está transitando signos mutables, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, al final llega ese momento de transición, de transformación. Se llaman signos mutables porque lo mutan todo, lo transforman, se flexibilizan las energías para poder dar entrada a la nueva estación y a una transformación del yo más espiritual. También el mental, el emocional, el físico siguen ese camino. Entonces hay esa sensación de tener que reeditarnos y eso trae mucho cansancio. Hoy es un día hermoso por este trino de Venus a Júpiter, eso lo hace todo más amable, conectamos con muchas personas, quizás por mensajes, y podemos estarnos sintiendo todavía un poco incomodados de la cuadratura del Sol a Neptuno, que ya la superamos, fue el día de ayer. Puede haber traído un poco de desilusión, puede haber traído un poco de ilusión, un poco de confusión. Siempre que Neptuno se activa, lo sentimos así. Y tenemos a Neptuno que empezó a estar directo hace aproximadamente 10 días. Entonces todavía está muy fuerte. Y entonces se sintió así como, wow, una ola. Y esto nos dejó un poco más sensibilizados, lo cual es bueno porque nos preparamos para este solsticio, para esta transición, para este cambio, que siempre es una gran oportunidad. Y es curioso cómo nuestra mente a veces nos lleva por lugares extraños. Tenemos a Mercurio que acaba de ponerse directo hace unos días y recién está tomando velocidad, ya llegó al grado 7, ya pasó del grado 6 al grado 7, entonces poco a poco vamos a ver que entramos en un nuevo estado de pensamiento también, pero para que eso suceda tenemos que dejarnos en paz, tenemos que entender que a través de nuestra forma de pensar podemos cambiar muchísimo de nuestra forma de vivir. Nosotros estamos todo el tiempo analizando lo que nos rodea, dando nombre a las situaciones, a las emociones, a las experiencias, y dándoles nombre es como que le damos forma. Y es muy poderoso esto de poder nombrar algo. Y a mí me pasa, te juro que me pasa que hay días que me despierto y digo, ay no, no sé, cualquier estupidez. Y automáticamente trato de corregirlo y decir, wow, en realidad es un día maravilloso. Para empezar, me desperté esta mañana, tengo una cama, tengo una casa, puedo elegir si voy a tomar café o mate, o un té o nada, o si voy a salir o no. Tengo muchas elecciones y tengo vida, tengo salud. Entonces ahí es como que empiezo a ponerme, a nombrar todo lo que está en mi experiencia de una forma que yo me siento afortunada. Y de esa forma hago mi suerte. Yo recuerdo que de chiquita escuchaba a mi papá decir, cuando se hablaba de mí, decía, esa siempre cae parada, tiene una suerte. Y yo siempre sentí que la suerte era esta forma juguetona de cambiar de lugar los conceptos, de decidir. Y eso hizo que muchas veces me vieran como rara, como loca, como extraña, o como ilusa, como tal vez no muy inteligente, etcétera. Y en realidad muchas veces
que nos sentimos en lugares o que tratan de ponernos en lugares que no nos conviene, nuevamente la clave está en usar nuestro poder de nombrar las cosas, de dar el lugar que nos gusta a las cosas, porque el mundo psíquico, y en este momento es lo que se está transformando, el sol, la energía solar tiene todo que ver con la electricidad, que tiene que ver con la información, que tiene que ver con también la estructuración, el orden de la información, los datos que hacen nuestra realidad, depende de nuestra psique, depende de nuestro mundo psíquico, depende de cómo nosotros acomodamos las informaciones desde ahí. Por eso es muy importante que nos mantengamos flexibles, que nos mantengamos conscientes, que estemos jugando con la narrativa, porque obviamente algo objetivo, como por ejemplo, tengo un problema, perdí mi trabajo, tengo un problema, mi relación no está funcionando, o hay problemas más graves, problemas de salud, es un dato objetivo. Y no te quiero decir que no tenemos que asumir con toda la responsabilidad y la madurez los datos objetivos. A lo que me refiero es que muchos de los datos objetivos que no nos agradan tienen que ver con un resultado y la causa, la raíz de ese resultado está mucho antes. Si yo llego al punto donde mi trabajo lo pierdo, por ejemplo, seguramente hubo más factores y puede ser que sea la oportunidad perfecta para que yo tenga el mejor trabajo que he tenido hasta el momento, que me hace mucho más feliz, más abundante, etcétera. Pero todo va a depender de cómo yo tomo esa experiencia. Y luego otros factores, como por ejemplo ya tener problemas de salud mental, tener problemas económicos, etcétera, es un resultado. Es un resultado, la raíz está mucho antes. Entonces la idea es un poco no trabajar sobre resultados, no trabajar sobre síntomas, trabajar sobre causas. Y las causas en muchísimas de las situaciones que a nosotros nos molestan o nos limitan en el día a día tienen que ver con cómo ordenamos y cómo nombramos los factores de nuestra experiencia. Y es ahora cuando el sol está entrando en una revolución, en una transformación, en una muerte, renacimiento, una estación termina, inicia una nueva estación. Es bien curioso cómo muchísimas culturas pusieron el nacimiento de sus dioses para el 25 de diciembre. El dios Mitra, por ejemplo, dios de Persia, nacía un 25 de diciembre. En Egipto, Horus, un dios solar, nacía un 25 de diciembre. En Roma, el Sol Invictus era el momento donde se celebraba la victoria del sol, 25 de diciembre, y obviamente el nacimiento de Jesús. ¿Y por qué el 25 de diciembre? Porque nosotros cuando observamos el sol a lo largo del año lo vemos que sale en el este, pero a veces sale un poquito más al norte y un poquito más al sur, dependiendo de la estación. Y se va moviendo muy poquito, cada día va saliendo un poquito más al norte, un poquito más al sur. Siempre hacia el este, pero se va orientando hacia la izquierda o la derecha, ¿no? Y esa orientación es aproximadamente de 22 minutos al día, o sea, es bien poquito lo que va variando. Pero cualquiera que ha observado el sol a lo largo del año sabe que sale más al sur o más al norte, dependiendo de la estación. Y cuando llega el solsticio, el sol está al extremo, está en uno de los trópicos o se encuentra sobre el trópico de Cáncer. En junio, cuando el sol entra a Cáncer, el sol justamente está orientado al trópico de Cáncer, en el norte, a 23 grados 26 segundos norte. Mientras ahora en diciembre el sol se orienta a 26 grados 23 minutos sur. Está sobre el trópico de Capricornio, por eso hace ingreso al trópico de Capricornio.
los signos no son constelaciones, por eso no coinciden con las constelaciones que están detrás. Los signos son la orientación del sol a lo largo del año. Tienen que ver con la danza de la luz, la dinámica, las fases de la luz. Todo que ver con los procesos naturales. Esa es la astrología tropical por el sol que se orienta entre los trópicos. La otra astrología es sideral y tiene que ver con las constelaciones que no coinciden con los signos. O sea, la constelación de Aries no es el signo de Aries. Esto obviamente cualquier astrólogo mediamente avanzado lo sabe, lo entiende perfectamente, pero en general se tiende a confundir constelación con signo. Y no es así. El signo es marcado por este momento donde el sol llega a su extremo. ¿Y qué pasa cuando llega a su extremo? Ahí se queda. Por eso solsticio viene de solstitere, que quiere decir sol estático o sol que se sienta, sol que se queda quieto. Porque por 3 días el sol pareciera que no vuelve hacia el punto este. Pareciera que se queda inmóvil. Y por eso es un momento de reflexión, de transición, es este puente, esta transformación, y se festeja el regreso del sol para el 24 y 25 de diciembre. La noche del 24 ya se dice, bueno, mañana regresa el sol, porque es el 25 de diciembre que el sol ya se lo ve moverse nuevamente hacia el este, moverse nuevamente hacia ese punto que se ve el sol cuando está pasando por el ecuador celeste, por el centro. Entonces, aquí hablamos de esta danza luz-oscuridad. Aquí estamos como explorando este proceso emocional, psicológico, espiritual que todos estamos llevando a cabo. Y son momentos a veces un poco extraños, un poco sombríos, un poco difíciles, un poco transformadores, pero al mismo tiempo son momentos de altísima energía, donde nos estamos transformando, donde también vamos a sentir aquello que nos molesta un poco más fuerte, porque la energía sube, y cuando la energía sube, todo se siente más. Y es un momento épico, y es épica esta hermosa charla que tienen Venus y Júpiter, y es un momento también que nos recuerda la conexión con los demás. Son días realmente para hacer espacio, para sensibilizarnos, para ver el camino recorrido, para agradecer por lo que tenemos hoy, por todo lo que hemos logrado hoy, pero sobre todo para agradecer ese trabajo interno que hemos venido haciendo, esos logros personales, y darnos cuenta que este camino recién empieza y está lleno de oportunidades, y los desafíos son oportunidades. La estrella que va a hacer su ascenso helíaco para este hemisferio, que te la pongo en la guía del solsticio, es una estrella que tiene todo que ver con la resiliencia, esa capacidad de renacer siempre más fuerte, esa capacidad de capitalizar los momentos desafiantes, esos momentos oscuros. Y se llama Culeus, está en Escorpio y es una nebulosa, justo en el aguijón de Escorpio. Y cuando realmente entendemos que los desafíos pueden sacar lo mejor de nosotros, los toleramos desde otro lugar.
Y no quiere decir que siempre en los momentos desafiantes vamos a estar con esa moral alta, con ese espíritu inquebrantable. Nos vamos a quebrar. Y a veces es justamente quebrándonos que algo en nosotros se libera. Es como si ese miedo a no poder, como si esa necesidad también de depender de algo, de alguien, de aferrarnos, que todos llevamos dentro, se disuelve. Porque después de esos quiebres, hay una parte de nosotros que se siente invencible. Y esa parte resuena justamente con esa música del alma y del espíritu, con esa sabiduría tan profunda de que hay algo en nosotros que es eterno, que no puede morir, que no puede apagarse. Y si no podemos apagarnos, al menos desde nuestro espíritu, entonces ¿a qué? ¿A qué le tememos? ¿Cuál es el límite? El límite está en la mente. Y los límites son buenos, ojo. Los límites son necesarios, son buenos, son de Saturno, gran señor cósmico, al que le debemos nuestra madurez, nuestras capacidades de templanza, de perseverancia. Pero ¿cuáles son esos límites que nos hemos puesto que tienen más que ver con nuestra mente que con la realidad, que con bloqueos a nuestro potencial, que la expansión de la misma? Entonces ahí es donde tenemos que estar muy, muy, muy atentos. Cuidar nuestra mente, cuidar nuestro diálogo, cuidar cómo nos hablamos, tratar de respirar y respirar, porque la mente necesita aire. Cuando estamos mucho tiempo en el celular, en la computadora, o cuando no nos sentimos bien, tendemos a entrar en apneas. Y esas apneas están mermando muchísimo nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad de pensar bien. Leía este libro de este escritor que me encanta, que se llama Ágilmente. Él es Stanislao Rajbach, así se pronuncia. Y es súper interesante, lo retomé porque me encantan sus libros. Te recomiendo todos sus libros. Él en ese libro habla de cómo nuestra mente suele hacer el mismo camino para determinadas cosas. Es como si tú miras a una ciudad, él dice en su libro, de noche, de un edificio bien alto, y ves que solo algunas de las calles principales, solo 3 avenidas de toda la ciudad están iluminadas y todo lo demás está oscuro. Y la mente suele tomar esas 3 avenidas porque por naturaleza tenemos que ahorrar energía. Entonces la mente va a tratar de ahorrarse toda la energía posible. Entonces vamos normalmente a pensar usando las mismas pautas, pero esa ciudad está llena de calles. Y eso representa cómo nuestro cerebro en realidad tiene muchísimas rutas, tiene en realidad, podríamos decir, infinitas conexiones o rutas que puede hacer. Y para ahorrar energía, por una pauta biológica, nosotros usamos determinadas vías de pensamiento de forma inmediata. Y en realidad, en todas esas vías que no hemos recorrido a nivel cerebral,
a nivel mental, en toda esa serie de asociaciones, pensamientos, reflexiones. Ahí hay toda una serie de posibilidades luminosas de ver la realidad de una forma muchísimo más mágica, humana y al mismo tiempo llena de posibilidades, llena de opciones, más felices, más saludables, más poderosas. Pero tenemos que jugar con nuestra forma de nombrar la realidad, las experiencias, nuestra forma de emitir juicios constantemente desde nuestra mente. Tenemos que cambiar los muebles de lugar, que es lo que yo recomiendo mucho estos días, solsticio. Cambia los muebles de lugar, haz una limpia a tu casa, tira lo que no te sirve, regala todo aquello que no está dejando que las cosas fluyan. Pero sobre todo es un movimiento simbólico para emular ese cambio de vías mentales, de las avenidas que usamos en nuestra mente. Tratar de jugar un poco con los conceptos, con las creencias, con los juicios, con las asunciones, con los decretos, con lo que yo creo que no es posible, y tal vez lo es, con especialmente aquellas cosas que damos por hecha. Todos los hombres son, todas las personas son, todas las veces que, siempre que hago determinada cosa, pasa tal cosa. Y quizás vale la pena entonces recorrer calles diferentes para llegar donde queremos llegar, o probar a hacer las cosas de otra forma. Yo recuerdo que cuando estudiaba método Grimberg hace 1000 años nos hacían hacer ejercicios de ese tipo, lavarnos los dientes con la mano contraria, los diestros con la izquierda, los zurdos con la derecha, cambiar de lugar las cosas que hacíamos en la mañana. Si primero nos lavábamos los dientes y luego hacíamos el café, hacerlo al revés, etcétera, ¿no? Jugar con esto, juguemos con nosotros mismos un poquito, como si fuéramos niños. Y dentro de ese libro, ahora que lo mencioné, me acordé que te vuelvo a repetir el nombre del autor porque sé que ya me lo van a preguntar en comentarios. Stanislao Bach-Rach se pronuncia, pero se escribe Bach, C-H-Rach. Ágilmente, es uno de sus libros más conocidos, tiene varios más muy interesantes. Habla de la mente, básicamente. En ese libro, creo que fue en ese libro, o si no fue en Sensorialmente, tiene otro que se llama Sensorialmente, ahora me confundí, pero en uno de sus libros él habla del hecho de que le preguntan a un grupo de estudiantes, los dividen en dos y un grupo tiene que responder a la siguiente pregunta. Si tuvieras 7 años y te dicen que hoy no hay escuela y tienes el día libre, ¿qué harías? Y le dicen al otro grupo de estudiantes, si hoy tuvieras todo el día libre, ¿qué harías? Y la verdad que la diferencia en las respuestas, si tú te pones en ese lugar, son tremendas. Y ahora te lo pregunto ya a ti. Si tuvieras 7 años y hoy tuvieras todo el día libre, ¿qué harías? Y hoy con tu edad, si tuvieras todo el día libre, ¿qué harías? Porque probablemente un adulto te dice quiero dormir todo el día o quiero... Pero el niño que está en nosotros haría cosas increíbles.
estaría lleno de creatividad y de cosas nuevas. Y por eso los niños son tan vibrantes, porque están viviendo todo como una novedad. Y es que en realidad cada día es una novedad y nosotros lo vivimos como si fuera todo lo mismo. Y ya he hablado mucho aquí en el clima, qué tan importante es la capacidad de sorprendernos, qué tan importante es mantener la curiosidad, hacernos preguntas. ¿Por qué el cielo se ve azul? ¿Por qué las hojas son verdes? ¿Por qué el reflejo del sol sobre el mar pareciera que te sigue? ¿Por qué? Y bueno, te dejo con toda esta serie de reflexiones. Se vienen días bonitos. Voy a subir como prometido la guía para el solsticio. Probablemente la encuentres mañana aquí abajo o en redes. Si estás suscrito a los correos de Lunalogía, probablemente te llegue por ahí. Va a aparecer. Va a ser seguramente un momento muy mágico el solsticio. Déjate ser, disfruta este trino Venus-Júpiter. Pregúntate qué harías hoy si tienes 7 años y considera que en tu forma de nombrar la realidad, en tu forma de ordenar la realidad desde tu mente, hay un poder ilimitado. Retoma ese poder. Te agradezco mucho por haberme escuchado y vuelvo pronto con el clima astral.